Buenos días, buenas tardes o buenas noches a todos y todas, dependiendo del horario en el cual visualicen este video. En esta clase vamos a hablar de la arteria hipoplítea con sus límites, variaciones anatómicas, trayecto, relaciones y distribución. En principio, cabe enunciar los límites de la arteria hipoplitea y el límite superior se va a corresponder con el hiato del aductor o el anillo del aductor. Esto se corresponde con el músculo tercer aductor que se inserta a la altura de la epífisis distal del fémur en el tubérculo del aductor. En este sector pasa la arteria femoral y se continúa como arteria poplitea. La arteria poplitea tiene una longitud aproximada de 17 a 18 centímetros y finaliza a la altura del anillo del sóleo. Bien, si bien acá no podemos visualizar en esta representación tridimensional de este atlas, al anillo del sóleo, aquí podríamos visualizar nosotros al músculo popliteo. Bien, por debajo del músculo popliteo se encontraría de inmediato el anillo del sóleo y allí finalizaría esta arteria. En esta ilustración extraída del Testut y la Target podemos ver un corte transversal de la región poplitea en donde vemos al epífisis distal del fémur y a los elementos musculares y fibrosos que se encuentran hacia anterior. Y en este sector nos encontramos nosotros entonces con la arteria poplitea. Aquí visualizamos otras ilustraciones extraídas del Atlas de Netter. Podemos ver en esta primera que se encuentra hacia la izquierda cómo la arteria poplitea se va a encontrar en todo su trayecto a la altura del hueco popliteo, también llamado por algunos autores a la altura del rombo popliteo. Bien, debido a que acá se forma un rombo por la conjunción de elementos musculares. ¿Sí? Este es un rombo, es un espacio topográfico, se denomina rombo popliteo, formado por el bíceps femoral hacia lateral, aquí en este sector, el semimembranoso hacia medial, medial y superior, el gemelo interno hacia medial e inferior y el gemelo externo hacia lateral e inferior. Bien, aquí podemos ver ya con los elementos precedentemente mencionados rebatidos en esta ilustración, todo el trayecto que hace la arteria poplitea, bien, sobre la cara posterior de la articulación de la rodilla. Esa es una relación importante que establece la arteria poplitea. De hecho, esta arteria a través de sus ramas colaterales le brinda la irrigación a la articulación de la rodilla. Bien, en su trayecto, en principio se dirige ligeramente hacia el lateral para posteriormente ser eh, verticalmente caudal, ¿bien? Pero esta arteria no es axial, no es axil, no se ubica en la línea media del segmento posterior de la pierna, sino que se ubica ligeramente hacia medial de esa línea media, ¿bien? Y aquí otra ilustración. Acá podemos evidenciar nosotros el anillo del sóleo. Este es el anillo del sóleo que representa el límite inferior, el límite de terminación de la arteria poplitea. Aquí la arteria poplitea se bifurca en sus dos ramas terminales, las cuales son el tronco tibio peroneo, que allí lo podemos visualizar, y la arteria tibial anterior que se mete allí a través de la membrana interior y se dirige hacia la región tibial anterior. Bien, si bien esta es la manera clásica de terminación de la arteria poplitea, existen ciertas variaciones que han sido enunciadas por ciertos anatomistas clásicos, que aquí las vamos a visualizar. Bien, dijimos que la arteria poplitea puede, en realidad, finaliza a la altura del anillo del sóleo, pero esta altura, valga el juego de palabras, puede variar. Bien, o bien puede finalizar por encima del anillo del sóleo, ¿sí? Terminando a la altura de la internina articular de la articulación de la rodilla, o terminando de manera inmediata por encima del anillo del sóleo. ¿Sí? Estas son las variaciones que se corresponden con la bifurcación o terminación de la arteria poplitea. A su vez también tenemos variaciones de origen que han sido enunciadas y clasificadas por los anatomistas clásicos. Las variaciones de origen son dos principales, en realidad son dos solamente, las cuales son las siguientes. La arteria poplitea en su origen puede no venir de la arteria femoral, sino provenir de la arteria isquiática. Esto se denomina variación regresiva de la arteria poplitea. Y a su vez también la otra variación de origen que describen los anatomistas clásicos es en la cual la arteria poplitea no proviene de la arteria femoral, sino que proviene de la arteria femoral profunda. Otras de las variaciones que nos encontramos nosotros son las variaciones de terminación de la arteria poplitea. Una de las variaciones de terminación fue la ya mencionada,
que tiene que ver con la altura de bifurcación o de terminación de la arteria. Dijimos que puede terminar por encima del anillo del sóleo o bien puede terminar por debajo. Y otra de las variaciones que nos encontramos, que es interesante aquí denunciar, se corresponde con esta, que es la ilustración media de la diapositiva. Aquí lo que sucede es que en vez de bifurcarse la arteria tibial, la arteria poplitea, perdón, se trifurca y se forma una rama que constituye una variable, una variante anatómica, que se denomina tronco tibio peroneo anterior, ¿sí? En este caso, esta rama lo que hace es prolongar la superficie de la pierna correspondiente a la arteria poplitea, y aquí, desde aquí, se van a originar la arteria tibial posterior y la arteria peronea, ¿sí? Acá nos podemos encontrar nosotros entonces con el tronco tibio peroneo anterior, que es una rama variable, y a la arteria tibial anterior. En este caso, aquí nos encontramos nuevamente con una trifurcación de la arteria poplitea, ¿sí? Esto se corresponde con la arteria poplitea y aquí se trifurca en arteria tibial anterior, arteria peronea y tronco tibio peroneo anterior. Estas son otras variables anatómicas. Aquí nuevamente lo que sucede es que la arteria poplitea finaliza por debajo de la altura del anillo del sóleo. Y acá sucede una anastomosis interesante. Esto se corresponde con la arteria tibial anterior y esta es una ramita anastomótica para la arteria tibial anterior. Fíjense que atraviesa sobre el borde superior de la membrana interósea que articula de manera diafisiaria, o sea, articula las diáfisis de la tibia y el peroné. Pasamos ahora a hablar de las relaciones de la arteria poplitea y aquí se enuncian dos tipos de relaciones. Relaciones con los órganos vasculonerviosos y relaciones con los elementos que constituyen el hueco o rombo popliteo. Vamos a iniciar en principio con las relaciones que se establecen con las estructuras que forman el rombo popliteo. Dentro de las relaciones que se forman con las estructuras del rombo popliteo encontramos cuatro: relaciones anteriores, relaciones posteriores, relaciones laterales y relaciones medias. Vamos a enunciar en principio las relaciones anteriores. Aquí nos encontramos con una ilustración que está graficando, representando a la región poplitea con elementos musculares y elementos vasculonerviosos, siendo rebatidos los elementos musculares. Aquí se pueden ver cómo se están rebatiendo los límites superiores del rombo popliteo. En este sector, entonces, es que se enuncian relaciones anteriores, ¿sí? Las relaciones anteriores se dividen en tres: relaciones anteriores en un segmento superior, relaciones anteriores en un segmento medio y relaciones anteriores en un segmento inferior. Con respecto a las relaciones anteriores en el segmento superior, van a ser a esta altura aproximadamente, ¿sí? Los libros coinciden en que estas relaciones anteriores se sitúan por encima de la interlínea articular de la articulación de la rodilla. Aquí la arteria se va a adherir a la cara profunda del hueco popliteo y se adhiere a la superficie adiposa que recubre el fémur. Es decir, no existe contacto directo entre la arteria y el fémur, sino que entre la arteria y el fémur existe una capa de tejido adiposo. Estas relaciones se encuentran limitadas hacia craneal por la línea de bifurcación de la cresta áspera, ¿no?, que divide al rombo popliteo, que ya establece los límites del hueco popliteo del fémur. Con respecto a las relaciones medias, estas se establecen ya en la cara posterior del fémur, de la interlínea articular de la articulación de la rodilla, y aquí las relaciones van a ser fibrosas, ¿sí? Aquí se establecen relaciones importantes con las estructuras fibrosas de la cara posterior de la cápsula articular de la rodilla. Aquí encontramos dos ligamentos que son cruzados anteriormente, que cruzan anteriormente a la arteria, los cuales son el ligamento popliteo arqueado y el ligamento popliteo oblicuo, ¿sí?, que también es denominado tendón recurrente del semimembranoso, ¿sí? También recibe ese nombre. Por último, tenemos las relaciones anteriores en el segmento inferior, ¿sí? Aquí simplemente las relaciones van a estar constituidas por el paso de la arteria a través del anillo del sóleo. Con respecto a las relaciones internas, ¿sí?, las cuales van a ser estas, ubicadas aquí en este sector, eh, aquí las relaciones se establecen con los elementos musculares que constituyen los límites del hueco popliteo. Es decir, a nivel superior
de las relaciones medias, la arteria se va a relacionar con el músculo semimembranoso profundamente y con el músculo semitendinoso superficialmente, ¿sí? El músculo semitendinoso es superficial al semimembranoso, ¿sí? Y lo pasa superficialmente hasta llegar al tendón terminal de la pata de ganso. En el segmento inferior de las relaciones medias, aquí establecemos relaciones con el músculo gemelo interno. Con respecto a las relaciones laterales, esto se establece de manera simétrica, es decir, hacia lateral y superior, la arteria se va a relacionar con el músculo bíceps femoral y hacia lateral e inferior, la arteria se va a relacionar con el músculo gemelo externo o gemelo lateral o gastrocnemio lateral. Y por último nos quedan las relaciones posteriores, ¿sí? Con respecto a las relaciones posteriores, aquí cabe destacar que la arteria no es inmediatamente subaponeurótica, sino que se encuentra tapizado por estos elementos musculares. Hacia craneal, sabemos nosotros que se forma el ángulo más divergente del rombo popliteo. Existe cierto tapiz de estos músculos, estamos hablando del bíceps femoral y del semimembranoso, bíceps femoral y semimembranoso. En el segmento medio de las relaciones posteriores se dice que la arteria se encuentra al descubierto y por último en el segmento inferior la arteria se mete en el espacio intersticial entre los dos gemelos, ¿no? El interno y el externo, y se relaciona también con el músculo plantar delgado. ¿Bien? Terminamos entonces de enunciar las relaciones con los elementos que constituyen el rombo popliteo y pasamos ahora a hablar de las relaciones con los órganos vasculonerviosos. Aquí podemos ver una ilustración extraída del libro La Target-Ruiz-Liard, ¿sí? Anatomía humana, en el cual nos encontramos con los órganos vasculonerviosos que se encuentran a la altura del hueco popliteo, ¿sí? Y allí identificamos a la vena poplitea, a la arteria poplitea, y esto ya eh, son ramas terminales del nervio ciático, tradicionalmente conocido como nervio ciático mayor. Estos son nervio tibial o ciático popliteo interno en terminología clásica y nervio peroneo común o ciático popliteo externo en la terminología clásica. Bien, aquí con respecto a las relaciones de los órganos vasculonerviosos también se distinguen unas relaciones en el segmento superior y unas relaciones en el segmento inferior. Con respecto a las relaciones en el segmento superior, se dice que aquí las estructuras vasculonerviosas se disponen de manera escalonada, en la cual la arteria es medial, la vena es media y los nervios son laterales, siendo el nervio ciático popliteo interno el nervio con el cual más se relaciona las estructuras arteriovenosas. Bien, porque claramente aquí podemos distinguir cómo el ciático popliteo externo rodea el borde interno del músculo bíceps femoral y rápidamente se separa del paquete vasculonervioso. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, podemos ver claramente lo que nos dice la teoría en esta representación gráfica. ¿Sí? Podemos ver cómo la arteria poplitea solamente queda descubierto por su segmento medial, ya que está tapada por la vena poplitea. ¿Sí? Los libros clásicos aquí nos dicen que la vena poplitea tiene una consistencia similar a la de la arteria poplitea, lo cual dificulta el discernimiento entre la arteria y la vena. Con respecto ya a las relaciones del segmento inferior, aquí son diferentes, porque el nervio ahora va a cruzar de manera oblicua a la vena y se va a situar en un plano posterior. La vena se va a orientar hacia medial con respecto a la arteria. Entonces, la vena, que en un principio era externa respecto a la arteria, en el segmento inferior se hace interna respecto a la arteria. Y con esto ya concluimos el apartado de las relaciones de la arteria poplitea y lo último que nos queda por describir son la distribución o las ramas, tanto colaterales, bueno, las terminales ya nos anunciamos, ¿no? Son las ramas colaterales de la arteria poplitea. Entonces, las ramas colaterales de la arteria poplitea son 7. Encontramos dos ramas colaterales musculares dirigidas a los músculos gemelos. Van a ser las arterias gemelares interna y externa, que van a estar destinadas a irrigar los músculos gemelos. ¿Sí? Y después nos encontramos con las arterias articulares, las cuales son las otras 5 restantes. Primero las mencionamos y luego las vamos a describir. Nos encontramos entonces nosotros con las arterias articulares superiores, las cuales se dividen en superior lateral externa y superior lateral interna. Y nos encontramos con las arterias
articulares inferiores, arteria articular inferior interna y arteria articular inferior externa. ¿Sí? Acá vemos una vista anterior en donde nos encontramos con la epífisis distal del fémur. Esto es el polo superior de la rótula o vértex de la rótula, tendón cuadricipital, peroné, tendón rotuliano. Y acá encontramos una red de arterias, una red arterial, que se anastomosa a la altura de la cara anterior de la rótula. Y esto es lo que se conoce con el nombre del circuito arterial prerrotuliano, el cual se forma por la anastomosis de las arterias articulares anteriormente mencionadas. Me faltó mencionar la arteria articular media. Y por la anastomosis de la arteria anastomótica magna y la arteria recurrente tibial. ¿Sí? Esas son las arterias que configuran el circuito arterial prerrotuliano. Acá podemos ver el modo de distribución de estas arterias, ¿sí? Esto se corresponde con la arteria torácica, perdón, arteria articular superior externa de la rodilla. Esta arteria articular superior externa o lateral de la rodilla va a bordear o rodear de atrás hacia adelante o de posterior hacia anterior el cóndilo externo del fémur junto con los elementos capsulares fibrosos que lo revisten, rodea el vasto externo y allí se bifurca, como claramente podemos ver, en una arteria o una rama profunda y una rama superficial. La rama profunda va a mantener contacto con el fémur, intrometiéndose en el espacio dispuesto entre el vasto externo y el fémur. Y la rama superficial va a llegar a la cara anterior de la rótula y se van a anastomosar con la contralateral, es decir, con la arteria articular superior interna de la rodilla. Con respecto a la arteria articular superior interna de la rodilla, este tiene un modo de distribución similar, rodea desde posterior hacia anterior, perdón, el cóndilo interno del fémur y a su vez se divide en un ramo profundo y un ramo superficial. Luego nos encontramos aquí con la arteria articular inferior externa de la rodilla, que se van a anastomosar con la lateral superior o arteria articular superior externa y se va a articular con la anastomótica magna. Y por último, allí nos encontramos con la arteria articular inferior interna de la rodilla. Esto se corresponde con la recurrente tibial y la anastomótica magna. Bien. Eso sería entonces todo respecto a la anatomía descriptiva de la arteria poplitea. Espero que les haya gustado el video. No olviden seguirme en Instagram, Complete Anatomy Institute, y seguirme en YouTube. Saludos.